Bien, buenos días. Antes de comenzar este seminario virtual sobre la plataforma SIGEFA para presentarla y para resolver dudas sobre la primera convocatoria, nuestras disculpas porque creemos que ha habido un malentendido con el horario y bueno, nosotras estábamos aquí preparadas para comenzar ahora y nos están diciendo que había personas que están desde las 12, así que en primer lugar nuestras disculpas por esta, pues por esta confusión con los horarios. Están accediendo ahora los participantes a la sala. De momento hay 115 personas y bueno, pues aunque haya habido este malentendido con los horarios, sí que vamos a empezar ahora, sobre todo por aquellas personas que lleváis unos minutos en espera. Vamos a tratar de hacer las presentaciones tanto de la plataforma SIGEFA como esas líneas generales vinculadas al formulario de candidatura y cómo se completa en la plataforma. Y lo que sí que os vamos a pedir es que no se utilice durante este seminario virtual el chat, porque vamos a poner, lo pondré ahora en cuanto finalice esta presentación, un enlace a Slido con un número de acceso para que podáis formular todas las preguntas que queráis a través de esa plataforma, y en el momento en que finalicemos las presentaciones quedará un espacio de tiempo bastante amplio para resolver las preguntas. Os podemos decir que se ha celebrado hace unos minutos el seminario en francés y hemos podido responder prácticamente todas las preguntas, así que esperamos también en esta ocasión poderlo hacer en español. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra paciencia y participación. Le doy la palabra a mis compañeras de la Secretaría Conjunta para que hagan las presentaciones de estos contenidos. Gracias. Buenos días, gracias Pilar. Bienvenidos a todos y a todas a esta pequeña formación o un poco demostración de cómo funciona la nueva plataforma SIGEFA 2021-2027. Sentimos el retraso en la publicación de esta plataforma, pero no por ello esperamos que no haya sido ninguna dificultad, porque habéis tenido a disposición ese formulario de candidatura en formato Word que os habrá permitido probablemente a ir avanzando en ese trabajo de redacción de vuestra nueva candidatura. Recordad simplemente que el plazo para presentar esta candidatura es el 9 de mayo a las 2 del mediodía y que esta candidatura, esta convocatoria se abre a las 5 primeras prioridades del programa 21-27. Un momento, perdón, que estoy intentando pasar ahora. Bueno, antes de comenzar, unas pequeñas recomendaciones. Simplemente, lo decimos en cada convocatoria, es acordarse de utilizar un lenguaje claro, sencillo y entendible por cualquier persona. Aunque se trate de proyectos muy científicos, recomendamos siempre que el lenguaje sea sencillo y fácil de entender. Que el lenguaje también sea claro para facilitar su lectura y que hagáis leer el formulario, la propuesta de proyecto por varias personas, tanto en español como en francés, para asegurarse de que no haya erratas, de que es fácil de comprender. Esto ayudará mucho a los servicios de instrucción y las personas que van a evaluar vuestros proyectos. Antes de empezar a rellenar vuestro formulario, vuestra candidatura, recomendamos que tengáis a disposición una serie de datos de todos los socios que van a participar en el proyecto, porque hay datos que son muy importantes tener a mano, que cuando vosotros empecéis a cumplimentarlo os los van a pedir. Entonces, ahora lo iremos viendo a lo largo de esta presentación, siempre tener a mano los datos y la información de vuestro proyecto, sobre todo de los socios que van a participar en vuestro proyecto. Decir que será la entidad jefe de fila y una persona que habrá sido designada para esta tarea, que será la persona que tendrá que cumplimentar el formulario en línea. Eso es muy importante, una única persona o un único correo electrónico a la que tendrán acceso aquellas personas que se considere, serán los que la persona o ese correo electrónico
el que tendrá que cumplimentar el formulario de candidatura en línea. ¿Cómo accedemos al formulario? Si no habéis accedido todavía, pues podéis ir a la página web del programa, como se hacía en el periodo anterior, y en el apartado del 21-27 aparece ese simbolito azul donde se accede a SIGEFA 21-27. Una vez apretamos ahí, lo primero que nos dice la plataforma es que nos tenemos que registrar. Entonces ponemos un correo electrónico y una contraseña. La persona que vaya a cumplimentarlo tiene que tener acceso a ese correo electrónico, porque ahí luego le va a llegar un código de verificación, es decir, hay como una doble autentificación para verificar que esa persona es la que se ha identificado o se ha registrado previamente. Metemos ese código de verificación y ya entramos dentro de la plataforma SIGEFA. Esto es lo que vemos cuando accedemos. Lo primero, veremos la convocatoria. En este caso solo vemos una porque de momento el programa solo ha abierto una única convocatoria. En el momento que hubiera más convocatorias abiertas se verían las diferentes a las que uno puede tener acceso. Ahí también se puede descargar el documento oficial de la convocatoria si no lo tenéis todavía. Los primeros pasos es indicar que vamos a crear una nueva candidatura y dar unas informaciones sobre la identificación del proyecto. ¿Quién es la entidad jefa de fila? El título del proyecto, el acrónimo, la actividad económica, el inicio y el fin. Recuerda que son 3 años de duración del proyecto, objetivo específico y zona de intervención. Los apartados que aparecen en gris están puestos así porque la propia plataforma hace una propuesta que tenéis que clicar y identificar el proyecto con una de esas posibilidades. Al final de cada apartado tenéis que acordaros de darle a guardar, porque si no le dais a guardar, entonces, aunque hayáis cumplimentado, luego cuando volváis ahí no se os van a quedar los datos. Entonces, acordaros siempre con el scroll, bajar hasta abajo y darle a guardar. Son cosas muy básicas, pero que vemos muchas veces que pueden generar problemas. Una vez que hemos dado los datos básicos de nuestro proyecto, aparece en pantalla el acrónimo del proyecto que hemos creado y para poder entrar a trabajar en él tenemos que clicar sobre ese acrónimo, sobre esa línea que aparece ahí. En rojo aparece el símbolo de la basura para que tengáis cuidado de no eliminar esta nueva candidatura, a no ser que queráis hacer una de prueba y luego la queráis eliminar. ¿Vale? Arriba a la derecha, como en el periodo anterior, tenéis la posibilidad de cambiar el formulario a español o a francés. Aunque a medida que vais a ir rellenando el formulario, muchas veces veréis que os propone, muchas veces el texto van en paralelo. Además, así eso facilita el que lo cumplimentéis igual y que os aseguréis de que está cumplimentado en ambos idiomas. En cualquier modo, si clicáis sobre el español o el francés, veréis que los títulos y el formulario en sí mismo está en un idioma o en otro. Hemos de decir que para el formulario de candidatura en francés hay partes que todavía no se han actualizado, que hay algunos errores que estamos corrigiendo. Pues bueno, volvemos otra vez por ir siguiendo el orden en el que vamos cumplimentando nuestro formulario de candidatura. Vemos que ya hay datos que ya están predefinidos porque los hemos puesto al principio, ¿vale? Entonces, si quisiéramos cambiar esos primeros datos que hemos introducido para crear el proyecto, siempre podemos darle a editar y cambiar cualquiera de los datos que aparecen en la columna de la izquierda. En cualquier momento esos datos se pueden cambiar hasta el momento en el que enviamos el proyecto. Tenemos el resumen, ¿veis? Ahí ya vemos los diferentes apartados por los que vamos pasando en la parte A. Resumen del proyecto, las entidades socias, el presupuesto y los resultados. Hay algunos apartados de estos que no se cumplimentan, sino que una vez que hayamos terminado de cumplimentar todo el formulario en su conjunto, aparecerán de forma automática en modo de unos cuadros resúmenes. En todo momento podemos ir a ver cuál es el estado de avance en la cumplimentación de nuestro formulario de candidatura. Para ello tenéis que ir al apartado 0 del formulario de candidatura donde aparece estado. Entonces aparecerán en verde los apartados que estén cumplimentados en ambos idiomas y se hayan cumplimentado en su totalidad para todos y cada uno de esos apartados. Entonces, esto siempre os permite un poco ir viendo qué partes os faltan y qué tenéis cumplimentado y qué es lo que no. Las entidades socias. Este apartado
es importante clarificar una serie de asuntos. Vosotros podéis crear tantos socios como el proyecto necesite y entonces se crearán tantas fichas de socio como se haya indicado que se van a tener tantas entidades en el proyecto. Cada ficha tiene 9 apartados que los vemos en la columna que está puesta ahí a la derecha. Entonces hay que ir dando esos datos para cada uno de los socios. Hay algunos datos que se rellenan previamente en un registro previo, que es cuando damos de alta, digamos, a las entidades en el proyecto. Entonces, esos datos son los que son muy importantes de tener en cuenta previamente, ¿vale? Aquí, cuando veis ahora en las entidades socias y decimos añadir entidad, en este momento, cuando entréis en la plataforma y metéis el CIF de la entidad, es cuando tenemos una serie de datos que luego no se van a, sí que se van a poder cambiar, hay posibilidad de cambiarlos, pero digamos que en este estado ahora mismo vosotros no tenéis la mano, tendríais que contactar con la Secretaría Conjunta para que os cambiáramos algún dato de los que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso os pedimos, por favor, que os aseguréis que los datos que vais a meter de los socios de vuestro proyecto sean los correctos y los oficiales. Es decir, yo registro a esta entidad, meto su CIF o su SIREN, el CIF en caso de que sea español y el SIREN en caso de que sea un socio francés. Entonces, metemos ahí el CIF y nos puede ser que nos aparezcan con un DIR, ¿vale? Nos aparezcan varios socios con un mismo CIF. Entonces hay que ponerle el DIR 3 y puede ser que incluso dentro de un DIR 3 haya varios departamentos. Entonces hay que ir eligiendo bien cuál es el que corresponde. Esto es algo que hemos desarrollado recientemente y que podéis ver, creo que ya está disponible hoy en la plataforma. Entonces, bueno, atención lo que venimos diciendo, atención a las entidades cuyos datos no aparecen automáticamente extraídos ya de la base interna del programa y que tenéis que vosotros que introducir esos datos. Aseguraros de que son datos oficiales y correctos. Ahí está la lista de apartados que son importantes tener a mano. Como hemos dicho, para los socios españoles es el DIR 3 y para los socios franceses el NIC, que son los últimos 5 números del SIRET. ¿Vale? El SIRET es un código, como el CIF en España, que se compone de 14 números, los 9 primeros son el SIREN y el NIC son los últimos 5 números de ese SIRET. El nombre de la entidad, departamento y unidad, el responsable legal, que es aquella persona que puede comprometer financieramente a la entidad, la naturaleza jurídica, si es pública o privada la entidad que se presenta y independientemente de que sea pública o privada, puede ser que sea privada pero que esté sometida a las reglas de contratación pública. Son informaciones muy relevantes a la hora de registrar vuestra entidad. Si tenéis dudas respecto al DIR 3 o al SIREN de uno de los socios de vuestro proyecto, podéis ir a confirmar y a verificar su número en Internet. Por un lado, en el portal de Administración Electrónica del Estado del Gobierno de España y por otro lado en el INSEE para los socios franceses. Toda esta información aparece en un recuadro informativo dentro de la plataforma. Cuando habéis registrado a vuestras entidades, a la mano derecha de donde pone entidades aparecerá ahí los acrónimos de cada una de ellas y entonces para entrar en esas fichas a cumplimentar una serie de datos tenéis que ir y apretar sobre esos iconos que aparecen ahí marcados en amarillo en pantalla. Como veréis, hay datos que ya aparecerán automáticos porque ya los habréis metido antes en la base de datos y otros que tendréis que cumplimentar vosotros, como por ejemplo el tipo de rol que cumple esa entidad dentro del proyecto, jefe de fila o entidad socia, el lugar donde se ejecuta el proyecto, el lugar físico, los responsables de la entidad que participa. Aquí se pueden poner los datos de contacto de cada una de las personas que van a trabajar en el proyecto, se pueden poner tantas personas de contacto como se necesite y todas esas personas tendrán acceso en un futuro a la plataforma SIGEFA, ¿vale? Esas personas que se hayan registrado
podrán acceder y trabajar en su proyecto dentro de la plataforma. Entonces, bueno, no hay un límite de personas. Si vosotros consideráis que hay 5 personas que tienen que tener acceso porque van a trabajar en el proyecto, pues es importante que ya registréis a esas personas con los datos de contacto, con su email, su teléfono, etc. También en este apartado se indica la competencia y de qué manera contribuye a la entidad socia al proyecto. Y, por último, los datos financieros de esa entidad socia. En este apartado, cuando lo vayáis a cumplimentar, os irán haciendo una serie de preguntas. Entonces, como por ejemplo si la entidad recupera o no el IVA y si va a presentar gastos o no con IVA. Entonces aquí hay que presentar un documento que se puede subir en ese mismo apartado de SIGEFA. Lo mismo si va a tener gastos en especie y si tiene va a poner a disposición personal. Pues aquí habría que poner ese convenio e indicar cómo se va a realizar. Si son empresas y entidades privadas, aquí habría que poner ese formulario de solvencia financiera de estas entidades. ¿Vale? La plataforma veréis que de una manera intuitiva, a medida que la vais cumplimentando, os va dejando unos espacios y unos apartados para que vayáis subiendo una serie de documentos. Y ahí mismo se van subiendo. No hay un apartado específico como había antes de otros documentos para subir documentación adjunta. Se va simplemente subiendo en cada apartado la documentación que se requiere para responder a ese apartado concreto. Además, hay que decir que no se pueden subir más documentos de los que pide la convocatoria. ¿Vale? Todo el mundo tiene que subir los mismos documentos y únicamente esos son los documentos que se van a evaluar y a tener en cuenta. En este apartado también se registran las entidades que están asociadas al proyecto y que van vinculadas a uno de los socios, a cada uno de los socios. Y se ponen sus datos y en este periodo también hay que cumplimentar el formulario de autoevaluación de ayudas de Estado online en la propia plataforma. Pasamos al apartado C del formulario de candidatura, que corresponde a la parte de los objetivos, plan de acción, digamos un poco la parte ya más específica del propio proyecto. En la parte de criterios, bueno, recordar que es importante responder de manera correcta al apartado C2.1, con donde están los criterios de cooperación transfronteriza, donde los 2 primeros de desarrollo conjunto en la preparación del proyecto y en la ejecución son obligatorios y que podría ser que al menos uno de los otros 2 criterios fueran seleccionados, que es la dotación de personal conjunta o la financiación conjunta del proyecto. No olvidar cumplimentar o decir de qué manera el proyecto contribuye o no contribuye a los principios horizontales. En el plan de acción, como novedad, hay que destacar que hay 2 acciones que aparecen ya automáticamente incluidas dentro de vuestro proyecto, que son la acción 1 de gestión y otra que es la de comunicación. La de gestión corresponde a aquellas tareas obligatorias o que simplemente por el hecho de ser programados en esta convocatoria tendríais que llevar a cabo, que serían todas aquellas tareas de carácter administrativo y financiero para poder responder a las obligaciones del propio acuerdo que vais a tener que firmar entre la entidad, entre el programa y los socios del proyecto, ¿no? Entonces los plazos ya son los que el propio programa establezca. A partir de la acción 3 son las acciones propias, entonces aquí ya son las acciones más específicas donde se desarrolla y se describen las particularidades del proyecto. Aquí se recomienda siempre intentar reducir las acciones al máximo, intentar ser lo mayor conciso por una cuestión de simplicidad a la hora luego también de gestión del propio proyecto. Luego cada acción se puede desglosar en tantas actividades como se necesite, por supuesto. A tener en cuenta que en las acciones específicas, en el caso de que hubiera infraestructuras o inversiones productivas, hay que indicar el número de infraestructuras o inversiones productivas, porque entonces la propia plataforma generará una serie de fichas para cada una de ellas y donde ahí tendréis que ir describiendo de manera en el propio formulario online las características y subir los documentos que se piden en el texto de la convocatoria.
En el apartado de indicadores, esto está muy vinculado al objetivo específico que habéis seleccionado. Entonces, en función del objetivo específico que habréis seleccionado, la plataforma os dará una propuesta de los indicadores de realización que están predefinidos y vinculados a ese objetivo específico. Seleccionaréis un indicador de realización y se os indicará el periodo de entrega de esta documentación justificativa de ese indicador. En este periodo de programación habrá que hacer una rendición de cuentas de ese avance en el alcance de los objetivos de los indicadores en unos periodos muy claros que son cada 6 meses. Cuando hayáis indicado también vuestro indicador de resultado que está vinculado al de realización, ¿vale? Y, al igual en el de realización que en el de resultados aparecerá un valor, que es el que aparece aquí en amarillo, que es el valor que da el programa para todo el periodo de programación. Atención a la cuantificación que vuestro proyecto indica que contribuye, porque por una cuestión de lógica, un proyecto es difícil que contribuya más de lo que el programa espera contribuir en todo el periodo de programación. Simplemente a lo mejor es que si os salen unos valores muy, muy diferentes o que no son proporcionales es porque hay a lo mejor un mal entendimiento entre cuáles son las bases de cuantificación de ese indicador. Entonces intentar alinearse con la misma metodología de cálculo que está siguiendo el programa. El calendario, una vez que hemos ido cumplimentando el plan de acción, nos saldrá de manera automática los periodos, que son cada 6 meses, y nos aparecerá un cuadro de mando. Esto nos va a servir para poder tener un mejor seguimiento, tanto vosotros como desde aquí, desde el programa, para saber si se está cumpliendo o no con las expectativas que estaban previstas. Lo que veréis en la plataforma es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Aparecerán las acciones con las actividades desglosadas en la columna de la izquierda y en vertical cada uno de los periodos. Y irán marcadas los periodos que se tienen que cumplir y si se han cumplido o no se han cumplido. Y ya llegamos a la última parte del formulario de candidatura que corresponde al plan financiero. Como veréis, aquí esto es lo que veréis arriba, es lo que se ve cuando llegamos a este apartado y aparecen los datos financieros del proyecto con la participación financiera de cada uno de los socios, el FEDER, la cofinanciación y la autofinanciación, los datos financieros de los socios en su conjunto por partida y categorías de gasto y luego ya tenemos a mano derecha, como vemos en esa fila, es los datos financieros de cada uno, el desglose presupuestario de la contribución de cada uno de los socios. Entonces voy a dar palabra a mi compañera Silvia Fernández, que os va a explicar cómo hay que cumplimentar esta parte. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias, Elena. Voy a empezar a compartir la pantalla. Os voy a pedir, por favor, que me digáis si la veis. Vale, ¿estáis viendo ya la pantalla? La vemos, Silvia, gracias. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, como ha comentado Elena, tendremos que entrar en la convocatoria. En la convocatoria ya habremos creado nuestra candidatura y al entrar en la candidatura, como ha ido explicando Elena, es importante crear las entidades socias porque esto será lo que nos dará pie a que en nuestro plan financiero podamos introducir todos los datos relacionados con cada uno de los socios del proyecto. ¿Qué es lo que veremos en el plan financiero? En primer lugar, aquí en esta parte del plan financiero habrá un resumen que va a estar disponible en los próximos días, donde se verá exactamente pues, el importe, el coste total, se verá el FEDER y las posibles cofinanciaciones públicas, así como la autofinanciación. Tanto el FEDER como las cofinanciaciones públicas y la autofinanciación deberán ser rellenadas por el jefe de fila. Hay que tener en cuenta aquí que si hay algún proyecto en el que hay un socio andorrano, este no recibe FEDER, por lo tanto esa casilla no quedará completada. Aparecerá también este resumen de costes por categorías en función de cada uno de los socios del proyecto. Aquí podemos tener acceso
a una vista global de los costes por socio. De una manera podremos sacar también un extracto que en este momento no está disponible, pero para que todo esto quede completado tenemos, esto se genera automáticamente por la plataforma. Tenemos que rellenar los gastos, las diferentes categorías de gastos previstas para cada uno de los socios del proyecto. La primera con la que nos encontramos son los costes de personal. Aquí tenemos ya una preeditada, tenemos jefe de fila, otro de los beneficiarios y tenemos aquí otro donde no tenemos ningún coste creado. Tendremos que entrar en un primer momento en costes de personal, editar. Voy a obviar un poco este paso, voy a irme hacia uno de los que tenemos creados ya para ir un poquito más rápido. Editamos, podemos modificar en cualquier momento y hay que tener en cuenta que esto es un presupuesto. Siempre que se tenga alguna duda de dónde imputar, en qué periodo imputar los diferentes costes de personal o relacionado con asesorías, servicios, equipos y demás, recomendamos que se rellenen siempre hacia el final del periodo. ¿Por qué? De los diferentes periodos. Estos datos nos van a dar a nosotros una pista sobre las diferentes declaraciones de gastos que se tiene previsto hacer una vez haya evolucionado ya el programa. En primer lugar, aquí tendremos que describir el puesto siempre de manera genérica. No hace falta poner el nombre de la persona que va a ocupar ese puesto. El coste, en el caso de que decidamos que son 50.000 euros anuales, hay que poner siempre el coste anual. Pondríamos la duración, cuántos meses vamos a imputar esta persona o este coste de personal a nuestro proyecto. En este caso hemos puesto 12 meses y cuánto, el tanto por ciento de dedicación. En este caso, el 100%. Recomendamos que en el caso de que estén previstos costes de preparación que tienen que ir siempre en el periodo 0, estos costes de preparación, en el caso de personal, como no sabemos exactamente el tanto por ciento del tiempo que se ha dedicado o se va a dedicar a este periodo de preparación, recomendamos pues, que juguéis un poco con el tanto por ciento de dedicación al proyecto. Se podría poner pues, un 52% aproximadamente, un 51%, para que os diera pie a contemplar dentro de vuestro plan financiero esos gastos de preparación. Una vez tengamos ya el coste total, veréis que podéis ir rellenando las diferentes casillas. Aquí en la última casilla tenéis que utilizar el scroll para poder mover la pantalla e ir completando. Siempre os dirá la cantidad que queda pendiente de imputar a alguno de los periodos. Vamos a decir que en el periodo 4 no imputamos nada, aquí 5.000 euros y aquí otros 5.000 euros. Y como veis, esto ya se queda a 0. En este caso nos sucede lo contrario. Hemos dicho que el coste anual es de 35.000 euros. Vamos a asignar durante 24 meses esa persona al proyecto, siendo que el proyecto tiene una duración, en este caso máxima, de 36 meses y le dedicamos un 51%. Aquí vemos que 2.000 euros son de preparación y que tenemos un exceso en nuestros periodos de 1.300. Bueno, pues tendremos que reducir esto hasta que consigamos cuadrarlo cuadrarlo a 0, como que no tenemos ningún gasto pendiente. Podemos añadir cuántas personas consideremos que van a participar en nuestro proyecto. Como hemos comentado, esto es estimativo. No se tiene que aportar en ningún caso a la hora de presentar el proyecto, esta candidatura, el tanto por ciento de dedicación. Esta información se aportará una vez se hayan hecho las declaraciones de gasto correspondientes y se traslade al controlador para que realice su auditoría y la validación de los gastos. En el momento que nosotros rellenamos la parte del listado de costes de personal, automáticamente se nos va a crear la partida de costes de administración oficina,
un 15% de los gastos, del total de los gastos de personal, se autocalcula y pasan a ser costes de administración y oficina, y un 6% los costes de viaje y alojamiento. Es un coste simplificado, por lo tanto, en estas dos líneas, dos categorías de gastos, a la hora de presentar, una vez aprobado el proyecto y ya presentemos nuestras declaraciones de gastos, no habrá que aportar ningún tipo de documentación. Pasamos ahora a los costes de asesoramientos y servicios externos. El sistema de funcionamiento es exactamente el mismo. Decidimos hacer una asistencia técnica, contratar una asistencia técnica, pondremos asistencia técnica, el coste total de esa asistencia técnica, vamos a contratar una y preveemos que aquí tenga un coste en el periodo 0, porque va a ser la asistencia técnica quien nos va a ayudar a realizar nuestro proyecto de 2.000 euros. En esta parte, en esta categoría de gastos, tanto en los costes de asesoramiento y servicios externos como en costes de equipos y de infraestructuras, veréis que aparece en los próximos días una nueva casilla relacionada con la contratación. Pedimos que nos expliquéis cuál es el procedimiento de contratación que vais a llevar a cabo en función del presupuesto que vais a destinar. Es siempre estimativo. Estamos hablando que esta es una fase muy primaria, es un presupuesto, pero también nos sirve a nosotras para conocer cómo se prevé el desarrollo. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que cuadrarlo hasta que la cantidad nos quede a 0. Podemos añadir cuántos costes consideremos. Esto sería un estudio, por ejemplo, de geológico, porque vamos a construir un colegio en una zona y necesitamos el estudio. Bueno, pues vendría aquí. El coste unitario podemos poner que son 40.000 euros y vamos a contratar uno y lo vamos a poner a medio porque creemos que lo vamos a ejecutar en el periodo número 3 aproximadamente. Siempre recordad que hay que guardar, una vez hayáis introducido cada uno de los gastos de la línea de gastos que tenéis previsto en las distintas categorías, hay que guardar toda la información para que se quede reflejada en nuestro panel principal, en cada uno de nuestros socios. En los costes de equipos, aquí hay otra novedad también, como se comentó ya en el seminario de presentación. Tenemos que tener en cuenta la amortización. Aquí también aparecerá, como os he dicho antes, una casilla donde tendréis que indicarnos la tipología de contratación que se va a seguir. En este caso hemos decidido comprar ordenadores, 5 unidades, vale 1.500 cada uno, y tenemos que introducir cuánto prevé nuestra entidad, en cuánto está previsto en nuestra entidad amortizar estos equipos, estos ordenadores. En este caso, nuestra entidad prevé que se amorticen en 44 meses, por ejemplo, más allá de la fecha del proyecto. Pero nosotros preveemos únicamente imputar esa amortización 22 meses. ¿Por qué? Pues porque los vamos a comprar a mitad del proyecto y solamente los vamos a imputar estos 22 meses, esa amortización. ¿Y qué tanto por ciento del coste vamos a imputar a nuestro proyecto? Pues el 100% en este caso, porque se van a utilizar para las personas que están trabajando única y exclusivamente en este proyecto. Imputamos el 100% y nos calcula automáticamente cuál será el coste que tenemos que ir imputando en los diferentes periodos, ¿vale? Tenemos que ajustarlo a 705, por ejemplo. Ahí va. Bueno, tenemos que dejarlo ajustado. 600. Se autocalcula automáticamente. Bien, 980. Debería ser. Vale. Guardamos.
Y nuevamente nos lleva a nuestra ficha de socio donde están cada una de las categorías. En los costes de obras e infraestructuras exactamente lo mismo que he comentado anteriormente. Aparecerá una casilla donde nos indicará cuál es el procedimiento de contratación, cuántas unidades vamos a hacer y cuándo vamos a desarrollar en qué periodo vamos a llevar a cabo este gasto, que puede ser perfectamente en distintos. Guardamos siempre. Y con esto ya tendríamos todos los gastos, las diferentes categorías de gasto del jefe de fila en este caso, complementadas. Hasta el último día podemos estar modificando simplemente entrando en editar, podemos ir modificando y automáticamente se actualizarán los datos. Recordad que hay que completar cada una de las fichas para cada uno de los socios que va a formar parte del proyecto. Aquí podremos también obtener, dentro de cada una de nuestras fichas, podremos obtener en este momento una Excel muy básica que nos va a permitir poder trabajar esas cantidades, esas cifras de una manera interna. Esto más adelante se desarrollará y nos permitirá tener una imagen más completa y más acorde a lo que la plataforma nos está mostrando en este momento. Pero pensamos que sería bueno el que pudierais disponer de descargaros una Excel que, aunque sea muy básica, no esté ni muy detallada ni muy elaborada a nivel gráfico, os permitiera poder hacer cálculos. Todo esto vendrá resumido, como he dicho antes, en la vista global por socios, cada uno de los socios. Esto se modificará también, aparecerá el nombre, las diferentes categorías de gastos y, por último, se actualizará también toda esta parte relacionada con el plan financiero, la vista global del plan financiero y los costes por categoría. Y por mi parte, pues esto es todo de los relacionado con el plan financiero, y cedo ya la palabra a mis compañeras. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias también, Elena. Como hemos puesto y como hemos dicho al principio, tenéis permanentemente abierto Slido con un código para poder plantear vuestras preguntas. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla y quizás podemos empezar por responder las preguntas, bueno, pues las más recurrentes. La primera pregunta que más se ha señalado por varios de los participantes es si se podría plantear una prórroga de tiempo más allá del 9 de mayo para la presentación de candidaturas. En este momento no está previsto que se amplíe el plazo de la convocatoria. Es algo que también nos han preguntado en el anterior webinar, y de momento la intención es que, a pesar de que es cierto que la plataforma se ha abierto más tarde, pero también es cierto que todos los documentos de la convocatoria se colgaron en el plazo y, por lo tanto, todos podéis haber estado trabajando en ella, y a priori la intención es mantener esta fecha. No obstante, si hubiera algún tipo de cambio, se informaría muy rápidamente y se difundiría, pues no solo en redes, sino también a todos aquellos que ya habríais metido los datos, ¿no? Pero en principio no está previsto. La segunda pregunta más realizada es si se puede extraer un PDF o Word con el contenido de la candidatura antes de finalizarla. Esta también nos la han preguntado antes. No sé si Elena o alguien queréis... A partir de la semana que viene, el PDF del formulario estará disponible en la plataforma, ¿vale? Así como otros documentos que están previstos se podrán descargar a partir de ahí. A partir de lunes lo tendréis ahí. Sobre la siguiente pregunta, sobre si hay varias personas se pueden rellenar una misma candidatura, como hemos explicado al principio, el jefe de fila, cuando está preparando su candidatura, tiene que registrar un correo electrónico. Y entonces y luego el siguiente método de verificación de que es una persona real es que meta un código que recibe en ese correo electrónico. Entonces, en principio, es un correo electrónico, un usuario. Entonces, en principio es una persona. Si varias personas comparten una misma cuenta de correo electrónico, pues serían varias personas, ¿vale? Pero en principio, lo que es la presentación de la candidatura es un único correo electrónico, lo cual no significa que en un futuro, una vez que los proyectos se hayan programado,
podrán tener tantos usuarios como necesiten. Por eso es importante también registrar las personas responsables de cada proyecto, meter bien los correos electrónicos de cada una de ellas, porque en un futuro, si se programaran esos proyectos, podrían tener acceso al proyecto en SIGEFA. Sobre la pregunta si hay que subir los acuerdos de cofinanciación antes del 9 de mayo, la respuesta es no, ¿vale? Esto en el texto de la convocatoria se indica de manera clara que para aquellos proyectos que están programados, cuando reciban la resolución provisional de programación, desde el envío de esa notificación dispondrán de 45 días para presentar esta documentación. Sí que está previsto que en el propio formulario de candidatura en SIGEFA haya apartado específico para cada una de esta documentación. Quizás estén disponibles antes del 9 de mayo, pero en principio esta documentación no se debería, no se tiene por qué aportar antes del 9 de mayo, porque insistimos en que es tal y como indica en el texto de la convocatoria para los proyectos programados. Respondo ya a la siguiente pregunta. Los gastos ya no se reportan por acciones. En el anterior programa sí, ya no. Esta división de cómo es el presupuesto, el plan financiero por acciones, ha desaparecido. Respondo yo. La validación de gastos semestrales serán realizados por un auditor contratado por POCTEFA o a nivel particular. En primer lugar, hay que decir que los periodos que estáis viendo cuando rellenáis el plan financiero no quiere decir que sean periodos de declaración. Es una parte que todavía no se ha desarrollado y que todavía no podemos deciros si se va a hacer cada 6 meses o se va a solicitar cada 6 meses. Esos periodos que veis en el plan financiero y que también aparecen en otra parte del formulario de candidatura, concretamente en el calendario, van a servir para identificar las tareas que tenéis que hacer a nivel administrativo o que tenéis hitos que tenéis que cumplimentar. Y en el presupuesto, cuando estamos hablando del plan financiero, son orientativos para nosotros. Por lo tanto, no podemos contestaros todavía esa pregunta, pero tened en cuenta que los periodos no se corresponden en este momento con los periodos de declaración a los que estamos habituados. Sobre la pregunta de dónde se incluyen los gastos de fungible, la tipología de gastos por categoría de gastos está descrita en el manual del programa. A priori diríamos que son gastos de equipo. Si la auditoría es obligatoria, efectivamente el programa hace controles y los asume el propio programa. El control de primer nivel lo asumiría el propio programa. Esto no supone un coste para las entidades que tengan que prever en su presupuesto. Sí, gracias, Amaya. ¿Cada uno de los socios tiene que registrarse en SIGEFA o es el jefe de fila el que debe introducirlos? Es el jefe de fila. El jefe de fila es el que crea la candidatura, es el único que tiene acceso y en la parte B del formulario es donde tendrá que introducir los datos de sus socios. El día de mañana el resto de entidades tendrá acceso. Esto es precisamente cuando se está indicando las personas responsables de la entidad para el proyecto con un mail, que se puede además incluir más de una persona responsable de la entidad para ese proyecto en concreto. El día de mañana estos mails que se han metido serán futuros usuarios. Y la declaración responsable del socio con el plan financiero, bueno, con un resumen del plan financiero sí que se generará por la plataforma SIGEFA y estará disponible a partir de lunes. Entonces, a partir de lunes podréis descargar directamente desde la plataforma este documento que tendrá que firmar cada uno de los socios del proyecto. Y va vinculado a la siguiente pregunta de si la propuesta final se tendrá que firmar por todos los socios. Es la declaración responsable lo que tendrán que firmar todos los socios y que incluye el plan financiero. Esto es una anotación que tomamos ahora nota, que en las regiones de ejecución falta occitaní, no nos hemos dado cuenta, podría ser un error, un fallo, lo trasladaremos, tomamos nota. Si existe algún documento que establezca cómo se han establecido el cálculo de los indicadores. Bueno, en el programa, hay que leerse el programa en relación a la parte de indicadores. Completando lo que dice Elena, en la web sabéis que hay un apartado poctefa.eu, un apartado de 21-27, donde está el texto del programa y todos los anexos. Entonces hay uno de esos anexos donde se describe con detalle
cómo se ha establecido este cálculo, y hay otros anexos ya con las tablas, pero sí que hay un documento, lo tenéis que buscar en los anexos del programa. Respondiendo a la pregunta del investigador Ramón y Cajal, del CSIC, bueno, esto es un error de concepto, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando del 65% del FEDER y, por ejemplo, de que el 35% restante sea de autofinanciación, nos referimos al global del presupuesto, es decir, a la suma de todas las categorías de gasto. ¿Vale? Entonces, esto es como salirte de todo tu plan financiero por categoría de gastos, y al final la autofinanciación será el resultado de la resta de, o sea, de lo que te quede, o sea, si le quitas al 100% del coste total del proyecto, si le quitas el 65% de FEDER y la cofinanciación pública si la hubiera. Respecto a si hay algún sistema de validación que te indique lo que falta por rellenar, en el apartado C, en SIGEFA Estado, cuando un apartado está completado, pasa a estar en color verde. Es como un índice de todo el formulario. No obstante, os recomendamos que verifiquéis siempre que está todo completo. Vale. Sigo yo si queréis. He intentado añadir 2 socios con el mismo NIF y no lo he conseguido. A ver, para el programa, como ha explicado mi compañera Elena, un DIR 3 es un socio. Si la entidad no tiene DIR 3, ya sería el NIF. En los próximos días va a ponerse en marcha un sistema por el cual, cuando el jefe de fila está creando por primera vez una entidad, porque ya no está en nuestra base de datos interna, se haga la pregunta a partir de ese NIF o SIRET si los DIR 3 o NIC precreados o departamentos de esas entidades le valen o debería incluir uno nuevo, que en este caso lo registraría de nuevas. ¿Se puede cambiar el nombre de un proyecto en el formulario antes de enviarlo? Pues esto, a ver, os lo miro. Sí que se puede. Se puede, sí. Sí que se puede, es uno de los campos que se puede editar en cualquier momento, ¿vale? Luego, respecto a la siguiente pregunta de si la persona que crea la candidatura y la cumplimenta puede ser ajena al jefe de filas, pues es que eso es una pregunta que nosotros no podemos comprobar. Si la persona, si el jefe de fila contrata una consultora externa y le da y lo inscribe en registra con un correo electrónico, pues no sé, sí podrá. Esto iría vinculado a que solo una persona puede crear la Claro. candidatura y cumplimentarla. Entonces, si el jefe de fila le da ese... Delega esa función en una persona externa a la entidad, se puede. por poder se puede. Vale. ¿El presupuesto por partidas de ahora se puede modificar después? No, el proyecto cuando se aprueba se fija y se aprueba ese proyecto. Lo que pasa es que sí que el programa permite cierta flexibilidad dentro de una categoría de gastos, tal y como se describe en el manual del programa, ¿vale? Pero en principio siempre se guardaría la referencia del proyecto programado para poder calcular la desviación. Antes de pasar, perdonar, antes de pasar a otra, había una pregunta antes de la plataforma que decía que no se podía en las regiones de ejecución poner Occitanie, y Emily tiene la respuesta a esa pregunta. Si no os importa, le paso la palabra. Sí, efectivamente no aparece Occitania en los desplegables, es un error, lo vamos a corregir. Os explico por qué. Es porque en los NUTS 2 las regiones son las antiguas regiones que aparecen. Es decir, Occitanie se ha fusionado entre Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon. Entonces, si conocéis el departamento y saber de qué lado estaba, vais a poder encontrar poniendo de un lado o del otro, lo que os permitirá crear por lo menos el beneficiario. Preguntárselo al socio francés que os diga si estaba en Midi-Pyrénées o en Languedoc-Roussillon y os permitirá crear la entidad sin esperar que arreglemos, bueno, lo vamos a arreglar, pero antes de que se arregle el asunto. Sí, sobre la pregunta de costes simplificados, que es la que comienza por los gastos de secretaría, nada, informamos que los únicos costes simplificados que se permiten en esta convocatoria son los de administración y los de desplazamientos. El periodo 0 siempre corresponde a la acción preparatoria. Si la acción de preparación como concepto ha desaparecido, sí que encontraréis una pregunta en el formulario de candidatura de si se prevén gastos,
para la preparación del proyecto y luego ya, como se ha explicado en este seminario en la parte financiera, el periodo 0 es donde se pondrán estos gastos. El porcentaje de dedicación para los costes de preparación solo se podrán imputar en la primera declaración, en principio se podrían presentar siempre, lo que pasa es que la lógica también dice que como son previos al proyecto se presenten en la primera declaración, pero un gasto se puede presentar siempre. Había relacionado con esto una pregunta: ¿desde cuándo se podían presentar los gastos de preparación? Si el proyecto tiene previsto, imaginemos, empezar el 9 de mayo de 2023, los gastos de preparación se podrían presentar desde el 1 de enero de 2021, que fue cuando se aprobó el programa. Los socios asociados se introducen dentro de la información específica de las entidades socias. Confirmamos que no tienen que firmar la declaración responsable y no han de aportar ningún documento más, nada más que cumplimentar los campos que se solicitan en SIGEFA. Sobre la siguiente, que es de puesta a disposición de personal, comentaros que este es un tema súper específico, ¿vale? Esto está bien descrito en el manual del programa, en el apartado de gastos de personal, y es una puesta a disposición pues, de personal. Es un montaje que en el programa solo lo hemos visto en contadas ocasiones en proyectos de investigación, ¿vale? Es cuando un hospital, por ejemplo, pone a una persona muy específica en esa temática a disposición de otra entidad porque está contribuyendo para el proyecto. Es una cofinanciación pública, o sea, es una cofinanciación de una entidad a otra porque es una cesión de personal. Entonces, bueno, pues lo que os invitamos es a que os leáis el programa, pero deciros que es un tema súper específico de temas normalmente de investigación. ¿Cómo cumplimentar el apartado de autoevaluación y ayudas de Estado? En el webinario, en el seminario que hicimos en Vitoria, se le dedicó bastante tiempo a este tema. O sea, hay que ir respondiendo las preguntas y sobre la implicación, bueno, pues tenemos la buena noticia de que se ha actualizado el Reglamento General de Exenciones por categorías, que es el que permite financiar a proyectos a entidades en las que se ve que incurren en ayudas de Estado y bueno, pues se ha adaptado a los proyectos de cooperación territorial y en principio la implicación sería que tuviesen que mantener un 20% de autofinanciación pública. Luego sí que es verdad que se ha añadido un nuevo concepto que es el de cuando una entidad que es socia del proyecto está no financiando con FEDER, pero ayudando de alguna manera a una entidad ajena al proyecto. Entonces esto está muy bien descrito en el manual del programa, están las preguntas bien redactadas para que podáis responderlas y os invitamos a ver de nuevo a visionar el seminario de Vitoria, en concreto la intervención que hizo Teresa Zas al respecto. Otra pregunta dice: ¿el jefe de fila debe introducir el plan financiero de todos los socios o lo hace de cada socio individualmente? El jefe de fila es quien se encarga de completar todo el plan financiero de cada uno de los socios del proyecto. Por lo tanto, os recomendamos que previamente trabajéis y tengáis todos los datos preparados. Se adjuntó un modelo Excel de plan financiero para que os permitiera trabajar de manera adelantada antes de introducir los gastos. Respecto a la documentación oficial, si hay que subirla o no, cuando se registran a las entidades, en principio no hay que subir nada. Eso sí, en caso de que una vez se haga el proceso de admisión de los proyectos y se verifique la documentación, o sea, bueno, las entidades que se han presentado, si se necesitará pedir documentación, se os pediría y tendríais un plazo para aportarlo, ¿vale? Entonces, de momento no. Sobre el cambio del usuario jefe de fila sí que está previsto que se pueda hacer el día de mañana, lo haríamos y no por detrás con el prestatario informático. El auditor centralizado por POCTEFA, esto ya está respondido, el programa se hace cargo de los costes de control de primer nivel, no hace falta que preveáis en vuestros presupuestos estos costes. La novedad de introducir la modalidad de contratación, esto es un poco para que, sí, es un campo libre, es un poco para forzaros a pensar también qué tipo de contratación deberíais poner en marcha, pero el hecho de poner, de elegir un procedimiento u otro no conlleva
que el programa esté ya validando ese procedimiento. En última instancia, las entidades son responsables de cumplir las normas del programa y lo que se le aplique. Sí, respecto... me pareció que había una que se había saltado. Bueno, lo leo. La recomendación del 50% del presupuesto como gasto máximo de personal es una recomendación. Y sí, es igual para todos los proyectos, aunque sea de formación o de infraestructura. La recomendación es generalizada, pero como dice la palabra, es una recomendación y en el formulario de candidatura, en el caso de que se indique de que no se cumple esta recomendación, hay que explicar por qué. Si el proyecto debe ser dado de alta necesariamente a través de una dirección de correo electrónico con dominio de la entidad. No, no hay ninguna exigencia respecto a esto. La base de datos vosotros no la veis. Hemos creado un poco de confusión con el registro de entidades, no es similar a otros programas que podéis estar presentando, en los que podéis estar presentando. Es un tema interno nuestro que está interconectado con el Ministerio. Entonces, bueno, deciros que no lo veis, pero que el día de mañana sí que tendréis la oportunidad de actualizar estos datos, ¿vale? La idea es que no podáis estar vosotros moviendo si estáis sometidos a contratación, ¿no? Pero en el momento en el que haya cambios de representantes legal y todo esto, por supuesto que se podría actualizar. Sí, lo único decir que cuando vosotros introduzcáis el CIF o el DIR3 os aparecerá ya, si ya está registrado previamente, en ese momento sí que veréis los datos que ya se han registrado previamente. En ese momento es como que veríais lo que ya está registrado en esa base de datos. Y ahí podríais cotejar si corresponde o no a lo que responde vuestra entidad o no. Sí. El programa no establece límite para las entidades de participación en proyectos. ¿Vale? Una entidad se puede presentar tantas veces en tantos proyectos como quiera y puede participar como jefe de fila en todos los proyectos que le hayan elegido, vaya, sus socios. Bueno, vuelve a haber muchas preguntas sobre cómo registrar las entidades. Si nos equivocamos en un socio podemos eliminarlo y volver a darlo de alta. En fin, creo que quizás habría que hacer un brevísimo repaso de este tema. A ver, las entidades cuando llega el jefe de fila y registra o la persona que ha sido designada para esta tarea y se mete en SIGEFA, tiene un apartado que se llama registro o entidades socias del proyecto. Entonces ahí hay un apartado donde se dice añadir entidad y lo primero que tiene que introducir es el CIF o el SIRET. Entonces, al meter estos datos puede pasar dos cosas. Puede ser que esa entidad ya esté en esa base de datos que estábamos hablando del programa, entonces aparecerían unos datos ya predefinidos, o puede ser que esa entidad no se haya registrado todavía, que no dispongamos de esos datos y entonces esa entidad ese proyecto estaría registrando a esa entidad por primera vez en esa base de datos. Entonces, en ese momento es cuando hay que tener especial atención a meter los datos oficiales de esa entidad. Una vez que se han cumplimentado todos los apartados correspondientes a ese apartado, donde se pide el CIF, el representante legal, la dirección, el número de teléfono, si es una entidad pública o privada, si está sometida o no a contratación pública, esas informaciones que son de mucha importancia, se introducen una vez. Una vez que se da a validar, ese socio ya queda registrado dentro de la base de datos y dentro del proyecto al mismo tiempo. Entonces ya, una vez que hemos metido esos primeros datos, ya aparecerá en el apartado B del formulario de candidatura y podremos meternos dentro de su ficha y terminar de cumplimentar los 9 apartados que hay que cumplimentar para cada uno de los socios. Y ahí es donde pues, habrá que decir si ese socio, por ejemplo, dónde va a ser su intervención física del proyecto, cuál es su contribución al proyecto, si va a aportar gastos con IVA o sin IVA, si va a tener contribuciones en especie, en temas de personal, bueno, en fin, este tipo de datos. Entonces, bueno, hay una parte que, como hemos explicado, que irá vinculada a la base de datos esta interna, donde no podrá modificar ahora mismo, en este momento, esos datos,
¿vale? Que sí que lo podríamos hacer desde la Secretaría Conjunta, y otra parte que sí que podrá modificar a medida que vaya cumplimentando su candidatura, si ve que quiere corregir alguna información. Eso se ve muy claramente porque a la derecha aparecerá un cartelito que pone editar o no editar. Pero vamos, nada queda fijo. En caso de que hubiera alguna cosa que quisierais modificar de aquí al 9 de mayo respecto a los datos de una entidad, aunque no os apareciera el apartado editar, siempre podéis contactar con la Secretaría Conjunta a través del correo electrónico de contacto, consultas, perdón, consultas@poctefa.eu, y nosotras os modificaríamos esos datos, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado un poquito más claro ahora. Bueno, en cualquier caso, Gracias, Elena. si alguien tuviera alguna duda, yo creo que el formulario es bastante intuitivo. Entonces, una vez que entráis a hacer las modificaciones en el formulario, yo creo que es cuando realmente uno se da cuenta de qué es lo que tiene que ir haciendo, porque la propia plataforma te va llevando de una forma bastante intuitiva de una fase a la siguiente. Entonces, bueno, si en un momento dado os encontráis con alguna dificultad en particular, pues nos contactáis y os intentaríamos ayudar en la medida de lo posible. Siempre por correo electrónico, por favor, ¿vale? Para poder mantener una trazabilidad y dar a todo el mundo las mismas informaciones. A Sí. ver. Yo voy a responder dos muy rápidas. La última, sí, este webinar, como todos los que hacemos, se publicará el vídeo en la web de Poctefa, y los datos de los participantes de anteriores convocatorias no están en esta base de datos. Pensad que son dos plataformas distintas y que ahora se están registrando a través de los formularios de candidatura los nuevos socios. Hay una pregunta de: ¿el 25% de desviación permitida entre categorías por categorías requiere solicitud de modificación de presupuesto? El 25% de desviación por categoría de gasto no requiere, hasta el 25% no requiere, a partir de ahí sí. En el manual del programa viene explicado cuál sería el procedimiento. No obstante, todavía no estamos en una fase tan avanzada y puede sufrir modificaciones. Había un apartado, una pregunta que no veo ahora en pantalla, que es sobre las universidades. Si cada departamento de la universidad se puede registrar como una entidad. Sí, porque probablemente tengan el mismo CIF, pero tendrán diferente DIR 3. Entonces se podrán registrar por el DIR 3. ¿Vale? Entonces aparecerá la universidad, pongamos, de Zaragoza, con 7 departamentos distintos, y cada uno de los departamentos se podrá registrar de manera independiente. Otra de las preguntas que había es si hay un presupuesto mínimo por socio. No hay un presupuesto mínimo por socio, así que hay un presupuesto mínimo por candidatura, por proyecto, que son 200.000. Volvemos a decir que los socios no se registran individualmente, que es el jefe de fila cuando crea el formulario y rellena la parte B, cuando va registrando a sus socios si es que no están previamente registrados por otro proyecto. Es el jefe de fila únicamente quien está introduciendo todos los datos. Y efectivamente el 70-30, esa distribución financiera, es una recomendación. Igual que comentaba antes Elena, que para el tema del presupuesto del personal, si se excede el 50%, hay que explicarlo. En este caso también habría que explicarlo. Es recomendación, no obligación, pero hay que justificarlo. Hay una pregunta que pone: si el jefe de fila no conoce detalles sobre cómo cada socio realiza sus procesos de contratación, tanto por ciento que amortiza, tanto por ciento, se supone que el presupuesto se trabaja conjuntamente y que cada socio va a aportar esa información. No es obligación del jefe de fila el conocer o hacer la distribución del presupuesto para cada uno de los socios. Sí, recordar, yo no sé si se ha dicho que además de esa Excel que ha mencionado Silvia, que se puede descargar desde la aplicación, al igual que para el formulario de candidatura teníamos un Word, hay una hoja, modelo de Excel, que es bastante clarificadora también y que permite a lo mejor trabajar de manera colaborativa entre todos los socios, y ahí podéis trabajar ese presupuesto y cada socio rellena su pestaña y luego el socio jefe de fila copia esa información en la plataforma. Esta hoja Excel que comenta Elena fue la que se mostró en el seminario de presentación en Vitoria y también está disponible. En relación a la recomendación de que no se exceda los 2 millones de euros, que volvemos a decir que es recomendación, es coste total, efectivamente, FEDER y cofinanciación.
Confirmamos que un convenio de puesta a disposición de personal puede tener información de más de una persona, pero insistimos en el hecho de la especificidad de este tipo de montaje. Si tenéis dudas, podéis contactar con la secretaría. Esta pregunta que está señalando ahora Pilar, si se pueden presentar 2 proyectos con 2 departamentos y 2 áreas diferentes, sí, no hay nada en el texto de la convocatoria que lo impida. En el caso de las universidades francesas con un único NIC, es posible registrar los departamentos y está previsto que en los próximos días, cuando metas un NIC, te aparezca cuando aparezcas el SIRET te aparecerán los diferentes NIC, y si la universidad solo tiene un NIC, pues será ese. Lo que pasa es que creo que sí que está previsto que se pueda poner el nombre del departamento. Sí. En relación al número recomendado de acciones, efectivamente, siempre recomendamos reducirlas al máximo por vuestra propia gestión, entre otras cosas, y porque la mayoría de veces son acciones que se pueden agrupar. Pensad que si hay una acción obligatoria de comunicación, una acción obligatoria de gestión, pues podría haber una tercera acción con todas las subacciones, y en cualquier caso me parece que nosotros tratamos de no recomendar, de recomendar que no se exceda de 5. También es una recomendación. Sobre el acceso a SIGEF futuro para declaraciones, tal, que vemos esta pregunta, a ver, no os preocupéis por esto, ¿vale? Esto se ha simplificado mucho. Veréis que aparece una nueva figura que es única, que es de persona responsable de la entidad para el proyecto. Podrán ponerse cada entidad tantas personas responsables de la entidad para el proyecto como quieran. Y lo que pongan como mail el día de mañana serán usuarios para entrar, ¿vale? Se ha simplificado, no os agobiéis por esto, porque los proyectos programados podrán incluir y quitar mails que serán futuros usuarios. Si se pone un tipo de gasto a cero en una acción de proyecto, se podrá solicitar en futuro una modificación al alza de esta partida en detrimento de otros. A ver, hemos dicho que en este momento lo que se prevé es que se pueda hacer una modificación de hasta un 25% por categoría. De momento esto no, o sea, es que no aplica. En el manual del programa, viene detallado. Se vuelven a preguntar sobre el tema del desequilibrio. Efectivamente, esa recomendación daría lo mismo España-Francia, Francia-España. La cuestión es, lo que se pretende es, estamos hablando de cooperación, pues en un proyecto tiene que haber un equilibrio entre los estados, ¿no? Entre los países. En un momento dado puede haber una justificación de por qué nos estamos desequilibrando. Si la hay, es el momento de describir, pero efectivamente, como habéis escrito, es para que no haya un desequilibrio entre estados. Quedan 2 preguntas sobre IVA recuperable. Bueno, a ver, la del tema del registro de la entidad, que creo que esto es ya muy recurrente. Es la primera entidad, efectivamente, el jefe de fila empieza a rellenar el formulario y se registrará él en primer lugar en la parte B, y es él quien registrará a los demás. Sobre el IVA, si queréis, la cojo yo. Como quieras, Emily, si no yo misma. Lo del IVA os vamos a pedir de cualquier manera siempre, como lo estáis presentando, si estáis sometidos o no. Pero efectivamente, en el reglamento, solo los proyectos de más de 5 millones de euros hay que hacer una verificación. Es decir, que por debajo podría estar considerado como elegible. Aún así, les estamos recomendando altamente que pongan, si lo recuperáis, que nunca lo presentáis. Porque hay un riesgo de sobrefinanciación que podría ocurrir en algún momento. Entonces, aunque no se verifica, podríais tener algún problema en otros auditores de que no fueran el programa al respecto. Es en ese sentido que les invitamos a mirarlo, y además, en caso de ayuda del Estado, este tema de la regla de los 5 millones para el IVA, pues no es de aplicación. Por esta razón, os pedimos siempre saber cuáles son vuestros estatutos y si estáis presentando los gastos con IVA o sin IVA. Y obviamente, si recuperáis el IVA, pues no deberéis de presentarlo, porque ya lo tenéis pagado. Sí, sobre la pregunta que ha aparecido ahora, el jefe de fila siempre tiene que ser una entidad. No puede ser una... Presupongo que al poner esto se refiere a la persona de contacto de la entidad.
la persona de contacto o la persona responsable de esa entidad puede ser cualquiera que designe la entidad. Podría ser un investigador de postdoctorado. Creo que va por ahí. Pero efectivamente, como dice Amaya, un jefe de fila es una entidad, una universidad, un centro de investigación, una empresa, un ayuntamiento. Y entendemos que se referirá a la persona responsable. Puede ser cualquiera designado por esa entidad. Si es así. Bueno, también nos agradecemos a vosotros que nos ponéis aquí una nota de muchas gracias por el webinar. La verdad es que de momento hemos respondido a todas. Quedan 4 minutos por si hay alguna pregunta más. Sí, la recomendación es que si el proyecto es más de 2 millones, bueno, a ver, en principio está previsto así, pero en el texto de la convocatoria. Y en cualquier caso, cualquiera de las recomendaciones que vienen en el anexo de la convocatoria, como lo hemos dicho porque habéis ido diciendo diferentes, siempre se tendrá que justificar. Siempre se tendrá que explicar el por qué, bueno, pues por qué excedemos en esa recomendación. Sí. Bueno. Pues nosotros también, nosotras en este caso, también os agradecemos muchísimo la participación. Además, bueno, pues habéis sido un grupo muy numeroso en este seminario en español. Cualquiera de las preguntas que podáis tener a posteriori, como sabéis, nos podéis escribir a consultas@poctefa.eu. Tratamos de responder siempre con la mayor pues agilidad posible. Y os animamos a seguir trabajando en vuestras convocatorias hasta el 9 de mayo a las 2. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Adiós.